Reinicio rápidamente, no llevaba mucho dicho. La nave Callisto tiene un propósito de rescate que está llamada a resonar aquellas almas que hoy están en la Tierra y que firmaron en su contrato álmico para hacer este tránsito, este salto cuántico de tercera a quinta dimensión. Este año es el año del comienzo oficial, administrativamente hablando, desde un punto de vista cósmico, de la quinta dimensión en la Tierra. Evidentemente, durante este siglo, la tercera y la quinta dimensión coquetearán o coexistirán en la Tierra, pero siempre reforzando la quinta dimensión y disminuyendo la frecuencia o los software de tercera dimensión. Es decir, el hardware ya tiene que ser reseteado, preparado, alimentado, educado, sanado, reprogramado de software de tercera dimensión, porque no es posible sostener la alta frecuencia que hoy está llegando del plan solar. El Sol es la administración central de nuestra galaxia y están desde allí, a través de los fotones solares, descargando todos los nuevos software para que el ser humano, por resonancia, por conciencia, por propósito, por vibración, vaya integrando en su campo cuántico estos software. ¿Qué viene a hacer Callisto? Viene a facilitar el proceso, a activar los códigos, 13 códigos de alta frecuencia, alta tecnología pleiadiana para facilitar el tránsito del ser humano. Y por ello, durante unos meses, y a pesar de que siempre no le encontré sentido a escribir, he preparado un manuscrito de 5 tratados incluidos donde se explica y donde se activa estos códigos. Para empezar, en el primer capítulo, por ejemplo, se ubica a la conciencia ordinaria del ser humano actual a comprender quién es el Homo sapiens, por qué está aquí, para qué está aquí, cuáles son las razas universales que están en la Tierra, las positivas y las negativas, y se le recuerda, se le prepara y se le da conciencia en esa introducción del primer capítulo para poder entender, entender que no vinimos a ser robots biológicos al servicio de amos o como esclavos a trabajar por un sueldo a final de mes, sino a hacer un aprendizaje trascendental, una transmutación de la materia. Todo aquel que hoy aún está aquí encarnado tiene la oportunidad y la grandeza de tener la posibilidad de hacer ese salto cuántico. Durante 13 capítulos se va introduciendo de lo general a lo particular, de lo cósmico a lo terrenal y de las razas universo a la raza Coradi, que es la raza en la que nos convertiremos cuando hagamos todo aquello que tenemos que hacer. Y os digo que para ello la Tierra nunca había realizado antes esto, es decir, que debemos de acostumbrarnos a lo desconocido, normalizarlo, hacerlo extraordinario, ordinario, para que nos permitamos que nos atraviese todos estos códigos nuevos que bajan, que implican, que se preparan a través de Callisto y sus 12 portales en la nave para que facilite todo este tránsito. Por ejemplo, recordar que somos soberanos y libres y seres interdimensionales. Tenemos conciencia, capacidad programática, es decir, ya venimos diseñados para ello, para poder conectar con todas las dimensiones de la materia, incluso más allá de la materia. De hecho, eso es el salto cuántico a quinta dimensión, donde todo lo que está separado se vuelve a unir. Lo masculino con lo femenino, el electrón y el protón, la noche y el día, la tercera y la quinta
todo lo que percibimos, todo lo que en el diseño de tercera dimensión se vivió como separación, el Dios separado del hombre, como en la religión que cae ahora, la dogmática, que impone sin comprender, sin activar la religión, o es activación o es un cuento para dormirte, ¿sí? Y también la política, la economía, la sociedad, todo se verá transformado, la tierra, las naciones dejarán de existir, el sentido de territorialidad cambiará, la percepción localista de la tierra también, el ser humano debe entender que no está solo, ya estamos, ya hace tiempo que deberíamos de estar ahí, pero en fin, ya hicieron todo lo posible para mantenerlo lo más idiotizado posibles, y cuando realmente es evidente que no estamos solos, que la Tierra no es un planeta más, que Gaia es un ser vivo consciente que está ascendiendo a quinta dimensión en este instante, y todos los seres vivos de la Tierra, incluido el Homo sapiens, que como diseño desaparece, puesto que ya dejará el cuerpo emocional detrás, dejará su estructura reptiliana detrás en el cerebro, y comenzará a ser un homo cósmico. Y deberemos de acostumbrarnos a entender que el ser humano no está solo en la Tierra. De hecho, que la Tierra no tiene nativos, tiene almas que han cumplido una función extraterrestre, que ha cumplido una función de anclar en el cuerpo físico humano, en los cuerpos densos humanos, los chakras de Gaia, y en distintas partes, perdón, en distintas partes del globo, enlazarse a eso. Cada zona de la Tierra tiene una función. Ahora le llamamos países, pero dentro de nada la vaina de los países desaparecerá. Quedarán fronteras naturales, pero no serán limitantes, serán simplemente pasos, cambios vibracionales. Cada cordillera de la Tierra tiene una frecuencia. En el tratado expongo con total claridad y profundidad qué es la Tierra, cuáles son las redes, la red planetaria, dónde están los nodos de mayor frecuencia vibracional. Por eso en Merkaba hacemos viaje a cada uno de estos nodos para activar códigos Cadictus. Merkaba es uno de los portales de Cadictus Code, y es una forma de viajar del alma. Por ejemplo, ya que hablé de Merkaba, permitidme que lo dinamice de esta manera, ¿no? Para no pararme y no nos quedemos con lo que van haciendo de forma natural en el instante, como tiene que ser, porque actuaremos por resonancia y no por creencia. Bien, el viaje, el turismo, lo que hoy se conoce turismo, es una forma de mantenerte dormido, de viajar, de hacer un viaje y volver igual de idiota que te fuiste, igual de dormido o con la misma sabiduría que partiste. El viaje es del alma o es turismo, y el turismo está diseñado por la matriz para dormir al ser humano, para que nunca despierte, para que nunca conecte, para que nunca entienda que es una antena receptora de alta frecuencia y tecnología, capacitada para copiar en su campo cuántico la vibración y los códigos vibracionales de determinados nodos terrestres, igualarse, sincronizarse a Gaia, y Gaia como nave, porque es una nave que se mueve a través del espacio-tiempo, permitas o vaya con Gaia en ese viaje. La nave Calisto es una de las naves que trabaja y que rescata a almas resonantes, a viajeros resonantes, viajeros en el tiempo, como le llamamos en Calisto, porque para ir tomando conciencia de que realmente no estamos ni quietos, ni esto es lo único que existe, ¿sí? La realidad es que
tenemos que cambiar esa mentalidad de pueblerinos, de localistas, de pensar que la Tierra, lo que hay, lo que conocemos, es lo único que existe, y abrir nuestra frecuencia, nuestro campo, a realidades humanoides y no humanoides que están y que vendrán, y que vendrán, y que ya están aquí, pero que no vemos porque aún los ojos de tercera dimensión no permiten ver lo que está entrando, saliendo del mar o de los nodos especiales como Montserrat en España, en Machu Picchu en Perú, el Cañón de Colorado en el norte de América. En fin, así hay muchos nodos que están especificados en este tratado y que permiten localizar para empezar a viajar de otra manera y donde se guiará al viajero para acceder a una frecuencia sincrónica temporal universal, que es la frecuencia 1320. Actualmente estamos regidos por una frecuencia ilusoria que jamás nos va a permitir conectarnos con la Tierra, ni con el Sol, ni con nuestro ser. Para empezar, esa frecuencia es llamada 6012, pero realmente ya está más que demostrado. Y ahora, en breve, Calixto presenta un cuaderno de bitácora que sirve con un sincronario, un anuario sincronario que sirve para sincronizarse a la frecuencia 1320, 13 lunas y 20 códigos solares que permiten realizar la anualidad, ¿sí? Y asociado al año solar, bien, en el año hay 13 lunas, ¿sí? Y no 12, no puede haber 12 meses, ¿sí? Por eso el 13 se fue considerado como de mala suerte o de malfario, para que nunca descubriéramos que ya estamos preparados, que todo el diseño humano ya está preparado y vinculado, aunque esté en modo latente, aunque haya que activarlo, y para eso está Calixto, a 13 chakras, a 13 dimensiones, a 13 constelaciones, y tiene 12 sistemas biológicos más uno, que es el sistema del ser, y que ya tenemos que empezar a ver nuestra biología como un organismo vivo, completamente regulado, armonizado para autosostenerse. Si no fuera, porque la matriz nos metió química y nos mete química y nos hace tener miedo al síntoma, a la enfermedad, y en vez de llamarlo recalibración, sea colectiva o sea individual, lo llama enfermedad. Ya tenemos que empezar a soltar determinados términos que jamás nos sacarán de la idiotez que nos creó. Estar tan alejados del origen como se estaba Gaia en la tercera dimensión, más todo lo que hicieron las razas oscuras o las razas negativas para poder beneficiarse de nuestra energía mientras ellos estaban en extinción. En esos, conforme irán pasando estos capítulos, entenderéis toda esta historia cósmica, ¿sí? Recordaréis y retomaréis la soberanía de vosotros mismos, porque es un manuscrito escrito con mucho amor y mucha generosidad. La intención, yo no me he dejado nada para hacer conmigo, o no, está todo que si se lee se va interiorizando, porque es una lectura activa, va a ir subiendo la frecuencia y va a ir activando código. De hecho, el capítulo 12 y 13, todos son activaciones, ¿sí? Y uno de ingeniería del ser, que son las individuales, y el capítulo 13, que es arquitectura social, son protocolos de actuación para ser compartido en colectividad e ir creando la nueva sociedad, la ontocracia. El nombre puede ser eso, puede ser otro, tanto da. Pero hay una ciencia cuántica cósmica que te va a conducir, que está basado en leyes universales, en física cuántica universal, no solo la de aquí,
de la ciencia materialista, que los tiene todavía muy limitados, en informática cuántica, en matemática fractal, se habla de los 13 números, y se va a entender por qué nos aburrieron hasta el hastío en las escuelas haciendo de la matemática aritmética, cuando realmente la matemática y los números son trascendentales, son activadores de conciencia, conectores cósmicos. Todo esto está explicado y detallado a través de los capítulos de los distintos tratados dentro del nuevo paradigma para la humanidad. Por eso se llama así. Hemos cerrado en 2012 el viejo paradigma, o el paradigma que aún consideramos actual, y del 2012 al 2026 solo ha sido un tránsito, por eso le llaman en las Sagradas Escrituras Armagedón, ¿sí? Es el salto entre hemos necesitado 14 años de recalibración para que ahora ya de pleno podamos lanzarnos a transformarnos sin ningún complejo, con total conciencia y voluntad, a ser la nueva raza de la quinta dimensión, la raza Coradi. Es por esto que hablaremos, también nos pararemos a explicar en qué consiste y cómo la nave Cadistu te facilita con referencias y con guía la introducción, la asimilación, la incorporación a tu conciencia y a tu campo cuántico de los códigos de esa raza. Bien, hablaremos y se habla en detalle de lo que es el Adam Kadmon 33 para entender cómo tenemos que alcanzar la maestría. Hoy ya la evolución egoica ha finalizado, ya solo existe la ascensión planetaria. Da igual que estés viendo un mundial, que comas hamburguesas o sostienes o participas o simplemente no podrás, da igual la edad que tengas, no podrás sostener los nuevos códigos, los códigos Cadistu, ¿sí? Así que hay que entender cuál es esa tecnología sagrada, empezar a entender el cuerpo como una tecnología, un hardware de alta frecuencia que está monitorizado con ordenadores cuánticos de naves nodrizas y que facilita a cada uno, según la raza de procedencia universal, de donde venga, le facilita una cosa u otra. Dentro de la ciencia cuántica cósmica Cadistu he intentado expresar con claridad y darle cobertura a cualquier raza, ¿sí? Para que todo sea, da igual que sea siriano, pleyadiano, arturiano, andromedano, da igual de dónde proceda. Incluso tiene la oportunidad aquellos que están aún con amos, donde las almas fueron compradas por las razas negativas o están castrados, secuestrados por estas razas que ya no tienen poder sobre la humanidad, a ser rescatados, por eso se llama nave de rescate, y entrar en frecuencia Coradi. De esa manera, Cadistu les permite reiniciarse, renacer, ¿bien? Y soltar toda la matriz. De cualquier manera, la matriz ha dejado tal secuela psicológica que el ser humano, para hacer el tránsito a quinta dimensión, tiene que salir de una esquizofrenia colectiva e individual que requerirá de mucho amor, mucha generosidad, mucho autocuestionamiento y autocrítica y poco miedo. Porque el miedo es una programación, en definitiva, de baja frecuencia que condiciona y limita nuestra ascensión planetaria. El miedo, el sufrimiento, la carencia. Y hay que atreverse a ir saliéndose de carencias o de necesidades de la matriz, como tener una casa, tener un coche, un sueldo a final de mes, trabajar, que es lo más denigrante que pueda hacer la raza crística.
y empezar a resonar con esta nueva ley del tiempo, esta frecuencia 1320 y esta matriz administrativa, este pulsar universal, para que la resonancia fulmine los software de la Matrix y nos abra a los discos solares a entender que el Sol no es solo una pila que nos calienta y nos permite poner moreno en verano, sino que nos codifica, nos reprograma, nos recalibra, y para empezar a entender la historia del Sol, que no es solo un Sol, nuestro sistema solar es binario, y ese Sol, uno es masculino y otro es femenino, ¿sí? Lo que pasa es que hasta ahora la ciencia materialista, cegada al cosmos, sin tenerlo en cuenta, lo ha confundido a veces como un planeta rojo con Marte, pero no es cierto. El Sol femenino pasa cerca de la Tierra cada 3.600 años ahora para limpiar estos cambios dimensionales que estamos viviendo, ¿sí? Es una nave, de hecho se utiliza el Sol como nave. Dentro del Sol, el Sol está hueco, ahí está fresquito, ¿bien? Y hay seres solares que tienen funciones administrativas, es como la administración central, él es la administración central solar. Por eso yo hablo siempre del plan solar, ¿sí? Donde están los genetistas cuánticos, donde están los maestros Melquisedec, donde están los políticos cósmicos, donde se reúnen las grandes decisiones de la Confederación Galáctica o Intergaláctica, ¿sí? Dependiendo de qué hermanos estén implicados y qué zona del universo conlleve el estudio, ¿no? Pero la Tierra es muy especial, no es un planeta, es un planeta colocado aquí para servir de laboratorio, de escuela, pero positivo, ¿sí? La Matrix ya hizo lo suyo, y lo que hizo, a veces hasta lo hizo muy bien. De hecho, mira en qué nivel de inconsciencia nos sostiene, o está todavía el ser humano. Pero su tiempo ya ha acabado. La única preocupación, ellos son los que deben estar preocupados, porque todos sus secuaces, todas las razas que sostienen a la Matrix, la élite, que tanto se habla en tantos círculos, y que aquí, bueno, ya tiene poco que decirse, está expresado en el manuscrito. Para ubicarnos tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos y cómo salir de la Matrix. No podemos llegar a quinta dimensión si antes no salimos de la tercera dimensión distorsionada y pasamos a la tercera dimensión unificada, ¿bien? Van a ir pasando los capítulos casi sin darte cuenta y entenderás tantas cosas que quisieras haber sabido hace décadas, o simplemente ahora que las sabes, entiendes y le das respuesta a tantas dudas, a tantos cuestionamientos que te habías hecho sobre la existencia, sobre tu ser, sobre la relación humana, sobre el sentido de la vida, sobre cuántas cosas se han explicado de tal manera tan mental, tan intelectual y tan enrevesada para que te quedes igual de idiota que antes en los medios de comunicación, como pasa con las pirámides, que por muchas revistas especializadas en paranormales, en egiptología y programas durante décadas, donde supuestos expertos de la Matrix venían a contarnos qué tenía de especial esas civilizaciones sabias de la Tierra, nunca contaron la realidad, ¿bien? En el tratado se va desmenuzando, se va desmontando toda la Matrix al tiempo. No es el propósito solo desmontarla, sino darle una ciencia cuántico-cósmica, por eso insisto, porque es una ciencia que transforma y es una ciencia que considera, respeta la soberanía del ser y
te conecta con el cosmos y reconoce y empieza a tratar sin ningún complejo que hay razas en el universo y que aquí venimos a hacer híbridos de esa raza para la evolución del alma de cada uno de las procedencias, ¿sí? Unos de forma egoica, otros como un máster acelerado para hacer un aprendizaje álmico y otros venimos al servicio de la Tierra porque ya alcanzamos en otros lugares, en nuestros lugares de origen, la maestría y ahora venimos a adquirirla aquí y a compartirla como medio, como nave, para facilitar el tránsito, ¿sí? Hablaremos del cuerpo biológico de Gaia y de su ser que hay dentro de Gaia, que tiene un sol interior que sostiene a civilizaciones de distintas dimensiones y que ya hace tiempo que se sabe y que por dónde están las entradas dentro de la Tierra y que depende de mucho, que lo vayamos entendiendo también. Hablaremos de las aguas, de la luna, como satélite artificial y hueco también, que ahora se ha ido allí, lo hemos comentado en algún otro directo, y no tenemos imagen. La hemos pagado, pero no han venido imágenes, ha venido la misma historieta de siempre, que si han ido a hacer no sé qué, no sé cuánto, pero no especifica la de naves que allí hay, para qué está, qué es la Tierra, qué es la Luna, por qué es un satélite, qué pasa con la red lunar, qué función cumpla con relación a la Tierra, de qué le aporta o le quita al ser humano, porque ha regulado los mares, que es el corazón, ¿no? Es el diástole y la sístole del corazón de Gaia, el reflejo de las mareas, y los grandes cetáceos, qué función cumple, que tienen mucho más allá que vivir en el mar, y que están ayudando a crear una red, a sanar, a regular, a recodificar las aguas, para que el agua del mar, que es sanísima y que nos alimentará pronto, solo eso, el sol, los fotones solares y el agua del mar, tienen su sentido. Hablamos de alimentación, hablamos de todo lo que trasciende y es trascendental hoy para el proceso ascensional del ser humano. No creo no haberme dejado nada en el tintero, con intención de que podáis disponer de toda la información y no solo sea información. Es una lectura activa que requiere de un temple, de un tiempo, de un amor, de una curiosidad generosa por el ser humano como fin en sí mismo y como raza en transición que está, ¿sí? Como decía, hablamos de las 13 dimensiones, de las matemáticas fractales, de la geometría, lo que aquí se conoce en las escuelas iniciáticas como geometría sagrada, que realmente es la geometría de la antimateria. Explicamos a nivel cuántico que es la no materia, la antimateria y la materia, y las dimensiones que cada una de ellas tiene, y cuántos planos tiene cada dimensión, etcétera, 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 ¿no? Así vamos pasando capítulos, vamos introduciendo, vamos preparando nuestra conciencia para la activación. Por eso digo que es una lectura activa y que conforme va pasando los capítulos se va entendiendo qué es la multidimensionalidad y vamos aplicando la física cuántica y la ciencia cuántica, Cadistu, al humano, al ser humano. ¿Bien? Así llegamos a la arquitectura de la raza original, que es el proyecto como memoria del plan solar y cómo se proyecta, cómo está hecho el diseño humano para sostener por eso este gran salto cuántico, porque siempre tenemos que tener la tranquilidad, a pesar de que a veces pueda dar vértigo, este tránsito de tercera, este salto cuántico, esta transmutación de la materia
de cuerpo de carbono a cuerpo de silicio, tenemos que tener la tranquilidad, aunque no conozcamos el proceso, aunque sea la primera vez que nos lanzamos por la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas, tenemos que entender que estamos diseñados, preparados para ir dando respuesta conforme va ocurriendo. Y si no es durante el proceso, tampoco importa. Se vive, se experimenta y cuando se termina, ya viene la comprensión. No estamos en tiempo de comprender, sino de transmutar. Y la comprensión siempre viene después de la experiencia. Aquí, aún, en la frecuencia y en los códigos que nos manejamos. ¿Sí? Trataremos los 12 sistemas biológicos desde una perspectiva cósmica, explicando por qué el sistema sanguíneo, el óseo, la piel o el digestivo, el reproductor, el excretor, todos los 12 sistemas que existen, el endocrino. Nos pararemos y entenderemos la relación entre la biología y la cosmología, que nunca se ha explicado y que debe ser tratada como merece. Es por esto que hay un capítulo al que yo más cariño posiblemente le tenga, porque empezó. Mi intención al principio era transmitir la ciencia cuántico-cósmica y terminó siendo un nuevo paradigma porque abordó todos los aspectos humanos y sociales en individual y colectivo necesarios para comprender el salto cuántico y vivirlo con la mayor de las garantías y de las conciencias posibles, ¿no? Hablamos de los médicos estelares, los genetistas cuánticos y cómo nos diseñaron y para qué. ¿Sí? Nos prepararon para este momento. De hecho, Jesús el Cristo vino a hacerlo en vida, ¿sí? También Buda lo hizo, uno desde el amor y otro desde la conciencia, cada uno vino a activar distintos programas. Lo vivió en vida y lo anunció hace 2000 años, como el Maestro Jesús, que sirvió para preparar lo que hoy cada uno de los seres humanos, que estemos dispuestos a pasar a la quinta dimensión, que hayamos elegido voluntariamente hacerlo antes de nacer y ahora que estamos aquí todavía algunos si no quiere no lo puede hacer, pero no podrá seguir en la Tierra. ¿Sí? Es por esto que es tan trascendente la nave Cadistus, porque es para toda la humanidad que se queda en la Tierra. Y aquel que resuene y de forma voluntaria vaya entrando en sus portales y vaya transmutando la materia a través de la conciencia. Y el traalto, ¿sí? Que es el trabajo de alta frecuencia. En esos sistemas biológicos se entiende, se relaciona con la cosmobiología, con las constelaciones astrales, entendemos por qué son tan determinantes para la vida, porque no se puede dejar al libre albedrío del ser humano inconsciente un proceso tan trascendental para la humanidad, no solo para la humanidad, sino para el universo, porque todas las razas del universo que tienen posibilidades de materializarse en esta parte del universo están experimentando este proceso para ver cómo su cepa ADN cósmico aumenta, ¿sí? Y mejora. En definitiva, es un laboratorio genético también, ¿sí? Pero no en sentido de manipulación, no, consciente y voluntario, ¿bien? Como espíritus, como seres de distintas razas del universo, ¿sí? Relacionaremos los chakras con los números de la matemática fractal universal, con las constelaciones, con los nodos planetarios, con los sistemas biológicos. Todo esto es un corpus teórico práctico que sirve para comprenderse como nunca nos habían enseñado y que ya era hora que tuviéramos ante nuestras manos. Por eso me impulsaron a hacerlo, a pesar de mi pereza para escribir, me impulsaron a escribirlo, a canalizarlo y a que estudiara profundamente bien toda la biología y todo lo que implica este tratado
para poderlo interiorizar y compartir. Aparte de que, como médico estelar y genetista cuántico, disponía ya de la conciencia y de la programación necesaria para asumir el reto, ¿sí? Que por supuesto por amor a Gaia y a la nueva humanidad, para dar sentido a mi encarnación y con mucho amor elegí hacerlo, ¿sí? No me gusta hablar de un servidor, pero para que entendáis un poquito también quién os habla, ¿no? Luego, una vez que ya la medicina cuántica cósmica se explica por qué la medicina actual no puede ayudarnos y no tiene futuro en la Tierra, yo le llamo la medicina no medicina, porque no cura, solo alivia a través de química artificial que contamina nuestro cuerpo y que luego el cuerpo tiene que luchar contra algo para lo que no viene diseñado, que es la química artificial. Y que quiere, pues, resolver cosas de forma primitiva. Cuando un órgano se entra en disonancia, se desajusta, se desprograma y empieza a morir su célula, pues automáticamente dramatiza, asusta, lo trata como paciente y no como responsable, autorresponsable de su proceso biológico, y empieza a tratar el virus como enemigo y el cáncer como creencia mortal y toda una serie de ilusiones programáticas que vienen a vencer al ser humano antes, a desempoderarlo. Y había que romper todos esos mitos y ahí está, ahí queda, por fin, queda registrado en este manuscrito, ¿sí? Luego, ya en el 12º capítulo entramos en los itinerarios de activación de la ingeniería conciencial ascensional Cadistu, y cada portal, cada logo, cada símbolo Cadistu está programado, codificado para servir de activador cuántico a aquellos que leen y hacen los ejercicios que forman parte de este tratado, ¿sí? En el último capítulo, capítulo 13, porque aquí el 13 es un número sagrado y todo está organizado en torno a la frecuencia 1320 en la nave Cadistu, culmina con la arquitectura social, lo que en algunos hermanos le llaman la ontocracia o, en definitiva, el gobierno del ser, que no tiene nada que ver, no es solo política, es todo lo que implica y que conlleva que en modo colectivo todos estamos viviendo un proceso similar, aunque a nivel individual, solo a nivel individual se puede llegar a interiorizar y si no hay un trabajo individual, es imposible que podamos compartir y co-crear juntos la quinta dimensión, cómo queremos manifestar los software de quinta dimensión en la materia terrestre, ¿sí? Son 20 protocolos donde se trata la nueva política, la nueva ciencia, la nueva religión, que ya no existiría. La religión ya cumplió su función, y más esta que separó al hombre de Dios y que no tiene ninguna aportación desde ahí. Y se habla de la nueva economía, el sistema cuántico financiero, se habla de la tecnología, de la informática cuántica, de las camas cuánticas, de todo, la nueva medicina, la medicina cuántico-cósmica Cadistu, que ya he tenido el honor de poner en práctica a nivel etérico a través de las camas cuánticas etéricas, pero que ya está aquí. Y que termina por realizar un viaje que para aquellos que resuenan tienen que ser conscientes de que no podrán ser el que era antes de empezar la primera página. Si no, mi propósito habría fracasado, entre comillas, porque yo no creo ni en el fracaso ni en el éxito. No resueno con esos términos. Para mí lo único interesante o útil en la encarnación es el aprendizaje.
Y allí todos tenemos que alcanzar nuestra propia maestría, ¿sí? La edad de los 33. Por eso yo ni cuento lo que dice la biología ni lo que dice el calendario. Todos estamos o llegando o alejándonos del año 33, ¿sí? La edad del Cristo cósmico. ¿Bien? El código maestro que nos conecta al ADN cósmica y que nos permite acceder a una conciencia del ser que no se ha podido experimentar una densidad en una materia tan densa como la nuestra, ¿sí? Esto quería hablaros porque vendrá y viene y está aquí. Y ahora voy a responder a vuestras preguntas, pero quería daros a conocer, porque todo el amor de 6 meses y generosidad de todo lo que recopilé, comprendí, estudié y canalicé durante los últimos 14 años, están en este tratado sagrado que da sentido al proceso humano y a un servidor, ¿no? Os dejo preguntar mientras entramos o acompañamos a esto con alguna pregunta, ¿sí? Voy a mirar si habéis dejado alguna pregunta y si no, es el momento, ¿vale? A ver si encuentro algo. Bien, estáis escuchando con atención. Es el momento de que concretéis si tenéis algo que decir o preguntar para entender este proceso tan particular, ¿no? y universal que estamos viviendo. Bien, mientras termino de cerrar, voy a esperar y atentos si queréis preguntar algo y si no, dejamos aquí, porque ahora y en la próxima, por ejemplo, semana, hablaremos del juego ascensional del cubo de Metatron, que forma parte de la nave perdón, la nave Calisto y que sirve para hacer experiencias activadoras de códigos, ¿no? Ya desde el principio. Aquí ya se acabó de ser pasajeros pasivos de la nave Tierra, y en la nave Calisto solo se puede activar códigos, tomar conciencia y comprometerse con la sabiduría multidimensional que somos, ¿no? Hablaremos también de Coradi, de la raza Coradi, y hablaremos del cuerpo de cuaderno de Pitácora, ¿sí? De bitácora de la nave Calisto, que es un cuaderno sincronizador con un calendario o anuario, porque el calendario actual va a desaparecer y entraremos en sincronización y entenderemos el tiempo de una manera completamente distinta. Pero esto será en las próximas semanas, cada domingo aquí. Y hoy no pudo acompañar Noelia, pero espero que para la semana que viene pueda estar con nosotros y compartir este momento mágico de este viaje ascensional a la quinta dimensión. Bien, como vemos, como veo que estáis bien tal cual como estáis, os invito a resonar por inspiración, no por convicción, por conciencia, no por creencia, a formar parte de esta nave que ha visto, ¿sí? Un abrazo de corazón y feliz viaje a la quinta dimensión.